¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Estamos aquí una vez más, sí señor. Y hoy no voy a meterme a revisar textos bíblicos ni en cuestión de historia o algo así. La verdad lo que quiero hacer hoy es una crítica a la iglesia. Y es una crítica buena porque a final de cuentas, lejos de perjudicar, la intención es ayudar a la gente, ¿no? Entonces, por favor, si tú detectas esto que voy a estar hablando en tu iglesia, la neta, huye de ese lugar. Así te lo digo. La verdad, cuando se desvirtúa el texto bíblico y transforma el perdón en, en un sufrimiento romantizado, ya, ya perdió la esencia que tenía en sí el texto, ¿no? Y no lo digo con exageración de que huyes de ahí, es que en serio, o sea, al final muchas personas salen decepcionadas de la iglesia y más que nada de la iglesia, a veces hasta con Dios, por la manera en que manejan estos temas los líderes que están ahí. Y recuerda, también estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, al igual como estamos ya en Spotify. Eh, Síguenos por ahí, ¿va? Mándanos un mensaje, mándanos un inbox y pues con gusto te estaremos contestando. Como te decía, este video surgió por una publicación que vi del dinosaurio de Noé que compartí en Facebook. Decía, perdonar 70 veces 7 no es una razón para quedarte con una persona o en una situación que te destruye. Y es totalmente cierto. Seamos honestos, creo que muchos hemos conocido, nos hemos dado cuenta de algunas personas, por ejemplo, mujeres que están siendo violentadas en su matrimonio por parte de su esposo, que son golpeadas. Y la respuesta de la iglesia es que tiene que soportar todo eso, ¿va? Que lo tiene que perdonar, que lo tiene que amar, que lo tiene que solapar, ¿no? Prácticamente. Impensable la idea de ir y demandar, de poner una denuncia. Y no se hable del divorcio, ¿verdad? Porque eso sería aún mucho peor. Cuando leí esto, es la verdad, o sea, para mí fue lo primero que se me vino a la mente. Y en un país como México, en donde hay tantos feminicidios, ¿tú crees que esto tiene cabida? Imagínate la culpa que tiene la iglesia por tratar de fomentar este tipo de sufrimiento y que en algunos casos no se me haría extraño que todo eso termine en la muerte de estas mujeres. Y al final de cuentas esto es solo un ejemplo, ¿no? Puede pasar mil cosas diferentes en donde no se tiene que soportar el sufrimiento y no te tienes que quedar ahí. O sea, la verdad, si estás en una situación donde te están violentando, ya sea física o psicológicamente, salte de ese lugar, huye de ahí, o sea, y a mí lo que me da mucho coraje, repito, es que la iglesia te vende esa falsedad en donde se romantiza el sufrimiento y tienes que sufrir porque bueno, y lo meten luego con el sermón del monte, ¿no? Porque dichosos los que lloran, porque de ellos es el reino de Dios, porque ellos verán a Dios, porque ellos reirán, ¿no? O sea, se termina desvirtuando todo completamente, la neta. Prácticamente les vale un cacahuate, les vale un pepino la persona. O sea, imagínate, y esto es algo que yo no lo entiendo. O sea, llega delante de mí una persona que está golpeada, que está
traumatizada por lo que está viviendo en su casa. ¿Cómo de mi boca va a salir? No te divorcies, guarda testimonio. La mujer tiene que estar sujeta porque el varón es la cabeza. O sea, ¿dónde vas a creer eso? O sea, ¿en qué punto perdieron, se deshumanizaron, perdieron la lógica, perdieron el sentido común para poder decir todas esas idioteces? O sea, ¿en qué punto un libro justifica todo ese tipo de maltrato? Y para el caso, ¿será que realmente Dios sea feliz viendo cómo a esa persona la agreden? ¿En serio? O sea, no decíamos que Dios es amor y que no sé qué, pero está bien, sí, Dios es amor y lo que sea, pero tú tienes que aguantar los golpes de tu esposo. O sea, no manches. O sea, es sumamente ridículo, es sumamente estúpido. Y eso es a mí lo que me da coraje, la verdad. Y hay congregaciones en donde esto lo dicen los líderes, ¿no? Sus líderes religiosos, llámese sacerdotes, llámese pastores, llámese curas, llámese apóstoles o arcángeles, porque ya hay arcángeles. Ahí como veo, o sea, qué mamada, pero hay arcángeles, hay arcángeles. Hasta los animales tienen empatía, la neta, hasta los animales tienen empatía. Y estos lo perdieron y aún así dicen que están cerca de Dios. Porque comienzo el tema acerca del perdón y termino hablando de la violencia familiar hacia las mujeres. Y también otro tema que quiero hablar es acerca de la violación, ¿no? Porque, o sea, vivimos en México. O sea, esto es lo que se ve, esto es lo que se ve. Según la INEGI, en México, los primeros 6 meses del 2020 fueron asesinadas 1,844 mujeres. Eso quiere decir que ese periodo de tiempo, esos primeros 6 meses, fueron los más violentos desde los últimos 30 años. Por lo tanto, se puede decir que en México mueren 10 mujeres al día. Y según la INEGI, el 73% de los asesinatos fueron cometidos con armas de fuego y estrangulamientos. Tristemente no se vio estos números de violencia, números de asesinatos, aún comparándolo con en el tiempo donde fue la guerra con el narco. La verdad que este es un problema muy grande y este de perdonar 70 veces 7 se usa como una falacia para tratar de justificar lo injustificable. En un país donde hay tantas violaciones y la mayoría viene de familiares, ¿cómo le puedes decir a la víctima de una violación, sea hombre o sea mujer, que vaya y que abrace y perdone a su tío el que lo violó o a su abuelo el violador? A la madre, o sea, es que la verdad es que hasta da coraje, o sea, la verdad hasta da coraje, no tiene cabida esto, no debe tener cabida ni justificación. Y la verdad es que ni siquiera necesitas leer la Biblia para entenderlo. Y por eso vuelvo a lo mismo, se me hace sumamente estúpido que los que supuestamente son los representantes de Dios en la tierra, esos famosos apóstoles, arcángeles, apóstoles, digan ese tipo de estupideces. Si en tu congregación dicen estas barbaridades, que no te puedes divorciar, por ejemplo, porque tienes que guardar buen testimonio, aunque te estén golpeando, aunque tus hijos ven cómo te muelen a golpes, pero no lo puedes hacer porque tienes que guardar buen testimonio para tus hijos y para la gente. La neta, o sea, huye de ese lugar, pon una denuncia, o sea, ese tipo de estupideces nada más perpetran la violencia
y terminan a veces en una tragedia. ¿Tú cómo crees que el buen testimonio van a poder detectar tus hijos ahí? ¿O van a poder ver tus hijos ahí? ¿Qué de buen testimonio tiene ver sufrir a su mamá? Es que tienes que soportarlo porque el divorcio es algo que no le gusta a Dios, no estaba en el corazón de Dios. Y a ver, güey, y entonces todos esos golpes, todas esas pinches violencias, todos esos insultos, todos esos daños psicológicos, violación, etcétera, etcétera, si estaba en el corazón de Dios, la neta no mames, o sea, no digan estupideces. Quiero que veamos solamente un par de versículos que están en Deuteronomio 22 del 28 al 29. ¿Por qué quiero que veamos estos versículos? Para que podamos ver la realidad que vivían las mujeres en esa época. Y no necesariamente porque esté escrito en la Biblia significa que esto es bueno. En ese tiempo las mujeres se veían como un objeto. Prácticamente habían perdido su valor como persona. Se veían como una propiedad. Y que tú quieras llevar eso a hoy en día es una barbaridad. Pero lo único que podemos aprender de la historia es a vivir el presente y saber qué tipo de futuro queremos. Para eso nos sirve la historia, para eso nos sirve conocer la historia. Deuteronomio 22, del 28 al 29. Dice, supongamos que un hombre tiene relaciones sexuales con una joven que es virgen, pero que aún no está comprometida para casarse. Si los descubren, él deberá pagarle al padre de ella 50 monedas de plata. Luego deberá casarse con la joven por haberla violado y jamás en su vida podrá divorciarse de ella. Vamos a poner en contexto estos versículos. Dice que alguien viola a una mujer y se tiene que casar con ella y no se va a poder divorciar. Y aparte le tiene que pagar al papá. Porque las mujeres en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, son objetos, son propiedad. ¿Y de quién son propiedad? Del hombre. Sí, del hombre. De hecho, pues en esos tiempos nadie se casaba por amor, la neta. O sea, se casaban porque compraban, o sea, porque daban un dote a la familia de la novia para estar con la novia. Lo podemos ver cuando Isaac busca pareja, cuando se casa con Rebeca. Lo podemos ver con Jacob y con Raquel. Como Jacob no tenía en dónde caerse muerto, al final de cuentas trabajó para su tío, ¿no? Para poder casarse con Raquel. O sea, la compró a través de, de pago por trabajo. Lo que podemos ver en Deuteronomio es lo siguiente: el dueño de la muchacha, porque dice que todavía no está comprometida o no está pedida, ¿va? Es el padre. Entonces el vato que la violó le tiene que pagar al padre porque es una propiedad, le dañó el producto, vamos a decirlo de esta manera. El objeto es como cuando rompes algo en una tienda y lo tienes que pagar, ¿me explico? Entonces, como ya no lo va a poder vender el papá debido a que ya no es virgen, y en ese tiempo pues ya ves que la virginidad era algo preciado. De hecho, si tú te casabas y te dabas cuenta que tu mujer no era virgen, y si se podía comprobar esto, tenían que apedrear a la mujer, porque supuestamente esto es un delito y no puedes tolerar la maldad, ¿no? En el pueblo de Israel. Eso lo dice precisamente en el versículo 20 del mismo capítulo 22 de Deuteronomio. Entonces, como al final de cuentas el papá, el padre de familia, ya no va a poder hacer la venta de su hija, se le va a pagar. El violador se le tiene que pagar. Y ahora imagínate esto en nuestros días, o cómo vas a poder vivir en la casa de tu violador. ¿Cómo vas a poder vivir así? La verdad, cualquier argumento que esgrima cualquier líder religioso y diciendo que la mujer tiene que estar sujeta, que tiene que
que el varón es la cabeza, que tiene que obedecer, que no tiene que hablar, que bla, 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 que son puras patrañas, o sea, eso pasó en ese tiempo porque se tenía una visión que hoy podríamos decir machista, misógina. Pero ¿por qué rayos hay que traer eso a nuestros días? ¿Por qué rayos? La verdad, salgamos de todo esto. Te digo, en serio, si estás así en una situación ahí, pon una denuncia. No sé, hay programas de asistencia para las mujeres. Y no solo eso, sino que también, pues, o sea, como tú, si tú, y también tú, si estás escuchando esto y eres pastor, cura, lo que sea, hay que ayudarlas. Hay que ayudarlas porque eso es lo que haría Jesús. La verdad, eso es lo que haría Jesús. Ayudar al pobre, ayudar al necesitado. Y no buscar justificaciones ridículas, no. Este fue el mensaje que quise dar este día. No sé qué te parezca. Por favor, iniciemos la conversación. Uno de los problemas, yo creo, es que hay mucha violencia sobre las mujeres, hay mucho machismo y no se habla nada de eso, mucho menos en la iglesia. Es como, imagínate que entra un elefante a la habitación y nadie hable del elefante. O sea, es algo que está ahí presente, es algo que puedes ver, es algo que se puede sentir y todos preferimos no hablar del tema. ¿Cómo vamos a lograr un cambio realmente si ignoramos lo importante?